Buenas noches, vamos a llamarla a Cora. Ahí estamos invitados. ¿Cómo andan en este viernes caluroso en la ciudad de Rosario? Ahí se unió Cora. Ahí estamos con los últimos detalles técnicos. A ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí está. Buenas, no podía entrar. Bueno, sí, me apareció como una solicitud para que te unas. Ay, ¿cómo va? Bien, la carita no se te ve, ¿querés acomodarte un poquito? A ver, para, vamos a cambiar la silla. Ahí está, ahí sí. Ahora sí. Ahora sí, es una cuestión de altura. Sí. Muy bien. Bueno, acá estamos una vez más. ¿Querés bajarte mientras se va uniendo la gente? ¿Querés acomodar la camarita? No sé cómo explicarte. Ahí. Exacto, ¿me entendiste? Ahí te ves divina. Sí, sí, Muy sí. bien. Bueno, iniciamos este vivo de hoy, que se llama Los detalles se estudian. Y bueno, la propuesta es que vos me hagas algunas preguntas, pero sabiendo que la inspiración de este encuentro tiene que ver con una historia tuya real, personal, académica, que tiene que ver con los detalles, y es interesante ver cómo la teoría y la práctica se funden y toman sentido, así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí. Eh, Siendo también que uno está acostumbrado a, capaz, pensar que los detalles pueden aportar y sumar, en ciertas situaciones no. Claro, ok, ok, sí, sí, sí. Bien, bueno, empezamos planteando el tema. Dale, dale. Te pregunto, ¿qué son los metaprogramas? Ok, este tema lo estamos enmarcando dentro de una de las categorías de la programación neurolingüística, que son los metaprogramas, que son patrones habituales de los estilos de pensamiento de las personas. Es decir, son tendencias personales de la manera en que una persona aborda una experiencia en particular. Pero no es que son rasgos de personalidad, sino que son contextuales, es decir, de acuerdo a un contexto, en este caso va a ser el académico, el contexto que lo vamos a circunscribir, pero en un contexto la persona actúa con este patrón. Específicamente, ¿de qué se trata un metaprograma tamaño de información? Ok, hay varios metaprogramas interesantísimos para trabajar en un montón de aspectos. Y justamente el metaprograma tamaño de información, que es el que
elegimos para charlar hoy, refiere a eso, a con qué tamaño de información el alumno se siente cómodo manejándose, con un marco general o con pequeños detalles. Entonces, nos vamos a encontrar con personas que generalizan dentro de un polo, digamos, dentro de un polo se quiere decir, y con las personas detallistas en el otro polo opuesto. Las personas que generalizan se sienten cómodas con mucha cantidad de información. Usan expresiones como de modo general, en un marco más amplio. Si uno presta atención a cómo se expresa el otro, podemos encontrar este tipo de frases. Y después están las personas detallistas, un poco, como así es mi introducción respecto a los detalles, que a veces nos suman. Vamos a ir camino a ver a dónde llegamos con esto. Las personas detallistas son estas, ¿no? Que proveen todos los pequeños detalles, las explicaciones las dan como en niveles, y se sienten cómodas con pequeñas porciones de información porque sienten que pueden comprenderlas. Entonces, si yo presto atención a una persona detallista, me voy a encontrar con alguien que diga específicamente, puntualmente, atendiendo a los detalles, y ahí voy a registrar. Obviamente que, reitero, estamos marcando por ahora dos polos opuestos, extremos, personas que generalizan, personas detallistas. Te pregunto, ¿cuáles serían los otros metaprogramas que existen? Ok, hay metaprogramas interesantes para trabajar con alumnos. Por ejemplo, hay uno, referencia interna o referencia externa, que tiene que ver con si el alumno, cuando está estudiando, puede chequearlo él, con voy bien, sí, voy estudiando bien, etcétera, o necesita esa referencia externa, otro compañero, el profesor, para recibir ese feedback de cómo voy con el estudio. Hay un metaprograma muy interesante, en el seminario, bueno, yo hago una descripción de todos los metaprogramas, pero me gustaría nombrar este puntualmente, que es el de concepto, estructura y uso, porque yo siempre recomiendo a mis alumnos, cuando yo voy a explicar la respuesta, doy el concepto, la estructura, que son las asociaciones de ese tema con otros temas, y el uso, es decir, la parte ejemplificativa o el uso particular de la teoría que estoy explicando. Entonces, este metaprograma, concepto, estructura y uso, es muy interesante para trabajar en el ámbito contexto académico. ¿Puede pasar que se vinculen los metaprogramas? Sí, por supuesto, o sea, yo en una misma situación puedo tener un metaprograma, referencia interna, persona, detallista. Entonces, como son contextuales, esa persona en ese contexto se atraviesa por el análisis de todos los metaprogramas que existen y uno va chequeando con cuál metaprograma está funcionando y cómo se podría reajustar eso para que sea más funcional a lo que quiero lograr. Bien. Y te consulto, volviendo a la temática que teníamos en este vivo. El detalle, ¿te convierte en un estudiante más preciso? No necesariamente. Si buscamos en la Real Academia Española el término preciso, dice que es una persona concisa. Y a veces si yo me voy en detalles, sin establecer ese marco general donde se plantea el tema, no estoy siendo tan concisa. No se entiende tanto lo que quiero decir. Entonces,
Entonces, ¿cuándo es útil utilizar el detalle y cuándo se generaliza? Podríamos decir que es una cuestión de orden, no es que los detalles no sirvan, sino es el orden en el que uno los pone. De modo que si yo primero doy un marco general del tema unidad, bolilla, lo que sea, y luego que hago el planteo general voy afinando con los detalles hasta que el profesor me lo pregunte, excepto que haya un examen, un profesor, una universidad, una materia específica que se sabe que ese docente pregunta detalles. Entonces, ahí le prestaré más atención a los detalles. Pero para mí, siempre hay que partir de un marco general para saber dónde están insertos esos detalles. Ok. Ok. ¿Qué recursos se pueden utilizar para que los detalles no resten? Dentro del seminario Método Atalanta, uno de los autores que cito se llama Tony Buzan, y él escribió un libro que se llama Cómo crear mapas mentales. Este libro es interesante en esta cuestión de marcar cuál es el núcleo de un tema y cómo se va desdoblando con detalles. Lo recomiendo el libro, un libro chiquitito, que es justamente el dibujo de un mapa mental, como un plano de una ciudad, un plano de una ruta, en donde se parte de un centro y de ahí, del núcleo del tema, se van ramificando cada vez más específicamente los detalles. Entonces, si yo hago un mapa mental para ir a rendir y como método de estudio, voy a tener mucho más claro cuándo estoy en el marco general y cuándo estoy en el detalle. Y específicamente en la situación de examen, Un poco, repito lo que decía antes, si es un profesor que cuando vos vas quiere detalles, bueno, habrá que darle detalles, prestar atención en la época del cursado, si el profesor ya va avisando que es manera de abordar la materia. Ahora, mi consejo es que si no hay un requerimiento puntual del profesor, uno primeramente tiene que decir, bueno, yo voy a preparar este tema, voy a hablar de este tema se enmarca en esta bolilla, en este tema más general, y ahí ir desmenuzando, si se quiere, la información. También tengamos en cuenta que los exámenes en general tienen un tiempo corto, entonces si yo empiezo por el detalle, no le estoy mostrando al profesor que yo tengo una noción integral de la asignatura con sus vinculaciones, con sus asociaciones. Estoy como mostrando un pedacito y queda la duda si yo sé todo. En cambio, si yo comienzo el examen con un todo, con un marco, así, bueno, como si uno indicara el principio de cuando uno comienza a hablar o a escribir, en el caso que sea examen escrito, bueno, esta es la estructura, esto es lo más importante del tema. Si el profesor te deja seguir hablando, vas dando más detalle y profundizás. Pero si el profesor te corta, vos ya pudiste exponer lo grueso, digamos, el cimiento del tema. yo pensaba que las cátedras en general siempre tienen programas en donde aparece la unidad, un detallado del contenido, y después vienen los autores obligatorios y los autores complementarios. Me parece que está bueno también, es como, bueno, estudiar con el programa, porque en el programa te dan los lineamientos de cuál es la información que el docente quiere que uno estudie en esa materia, ¿no? Y da como pequeños tips de, bueno, este detalle te puede servir.
¿Vos decís que el tip lo da en la bibliografía, el tip se encuentra en la bibliografía o que el mismo profesor, mientras está dando el cursado, habla de los detalles que pueden servir? En el mismo cursado y que muchas veces concuerda con el programa que tiene la materia. Claro, entiendo. Sí, el programa es nuestra ruta, ¿no? Indudablemente hay que ir a rendir sabiendo todos los puntos del programa, porque para eso están, para que uno sepa que esos contenidos mínimos que el profesor, digamos, diseño curricular del programa, tienen sentido. Dejamos de lado las especulaciones, no llegué, no pude, no lo entendí, dejé de lado este punto, o sea, vamos a hablar como el deber ser. El deber ser es que uno sepa todos los puntos del programa y que sea nuestra guía para saber el tema. Bueno, como decís vos, el mismo programa contiene tema tanto, conceptos, definiciones, clasificación. Entonces ahí uno va, como decís vos, siguiendo el programa y entendiendo hasta qué grado de detalle tengo que utilizar el tema. Y te consulto, ¿qué herramientas tiene la PNL para esta situación? Viste que vos me preguntabas antes de qué otros metaprogramas existen. Yo te contaba que existen varios. Entonces, a través de la escucha, en mis consultorías individuales, donde yo trabajo con alumnos de manera personalizada, a veces detecto que hay alguno de estos metaprogramas que está polarizado. Estoy, por ejemplo, muy enfocada en los demás y no estoy enfocada en mí misma, entonces esto me hace que me distraiga para estudiar, que esté esperando de los otros. Y justamente ese desbalance, si estoy muy de un lado, muy del otro, se puede equilibrar a través de dinámicas de programación neurolingüística, como una dinámica específicamente que se llama para equilibrar metaprogramas. Se trabaja con los valores, con las creencias, con nuestra identidad, y se indaga respecto de, bueno, ¿qué me pasa que estoy tan detallista? ¿No? ¿Qué me pasa que estoy tan detallista? ¿Cómo me voy al otro polo un poco? ¿Cómo me equilibro? Bueno, quizás, sí, te veo ahí como medio suspirar. Me parece que estaría bueno que vos cuentes tu experiencia real, personal con este tema de los detalles. En mi caso personal, a mí para ciertas materias me ayudó muchísimo focalizarme en los detalles, pero hoy por hoy en mi última materia me está jugando súper en contra. Me encapriché y me encasillé en algo que es como vos describías al principio, es como concepto, o sea, definición, concepto, tal cosa y así, 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 y no me servía. Sí, tengo un conocimiento general de la materia, sí, la entiendo, pero en el momento en el que tengo que exponerlo, los detalles hacen que sea costoso mi exposición. Entonces estoy buscando un equilibrio entre poder armarme un mapa mental de la información y poder organizar la información de manera acorde y prudencial. Es decir, estoy tratando de cambiar, dejar de ser detallista para pasar a ser precisa. A mí me ayuda, por ejemplo, mucho lo visual. Entonces, me armo mapas visuales, redes conceptuales, y las pego en mi casa y las voy leyendo mientras me voy acordando. Y cuando estoy por rendir o cuando estoy en una clase de consulta, me aparece esa información. Yo estoy tratando de encontrar ese equilibrio entre el detalle y la precisión, pero porque hasta los propios docentes, por recomendación de ellos, me dijeron que no es necesario ser tan detallista, sino más preciso. Ok, o sea que, repasando, vos estudiando tu última materia para recibirte de licenciada en comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, que no lo dijimos,
el profesor te dice que sos demasiado detallista y no te aprueba por esto. Sí, pero porque en el grado de detalle en el que yo me pongo, no, es como vos decís, no demuestra que el alumno sabe, al contrario, resta, en este caso particular en mí. Sí, porque una de las características de las personas detallistas es que les cuesta marcar prioridades. Entonces, Claro, eh, imagino que vos debes ir con el detalle como navegando y nunca llega al, bueno, al el puerto, concepto es, ¿cómo? salto. Nunca se llega al puerto, entrando en ese detalle nunca se llega al puerto. Claro, Y por eso, en este caso no es, viste cuando vos decís, no es que no llegué, no me puedo organizar, no, en este caso mío personal soy yo el encarar mal la materia estudiándola mal. Y en realidad no es estudiarla mal, es presentármela personalmente mal. Ponerme minuciosa en cosas que no son necesarias y focalizar en cosas que capaz no suman. Hay, por ejemplo, en una situación en la que vos estás viviendo y capaz que te piden un ejemplo, ese sí es un detalle que puede servir. Pero claro. un ejemplo, no 20, 10, 40, porque explicando todos 40 ejemplos, demuestra que no se estudia, Sí, que me no pasa queda con nada de mis, información. claro, me pasa con mis alumnos de primer año que como todavía no tienen el lenguaje técnico propio de la materia, suelen responder mucho con ejemplos, porque es la manera que tienen de comprender la información. Pero como muy bien decís vos, una cosa es que te pidan un ejemplo y uno lo dé, y otra cosa es que obviemos responder con el concepto preciso, adecuado, con información sustanciosa del tema. O sea, la idea es transmitirle al profesor que sabés, que lo sabés al tema, que lo sabés al tema y sus vinculaciones y dentro de qué marco general está inserto. El detalle vendrá si hay tiempo, si hay un examen largo o si el profesor es de los que te piden detalles. En tu caso, todo lo contrario, digamos. La profesora te dijo, No, por ahí no. Ella me marcó el camino y me dijo, por ahí no. Y fue ella quien me recomendó estudiar con el programa al lado. ah, bien, bien. Entonces, ella me recomendó, el programa tiene un orden por algo están esos autores y por algo el docente seleccionó eso. Y por algo tiene el encabezado de contenido. Ajá, bien. Y No es porque uno... vos te ibas en detalles más de lo que pedía el programa. Sí, 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 sí. Ah, Sí, sí, sí. Venimos buscando el equilibrio, el balanceo. equilibrar metaprogramas, sí. Bien. Obviamente que si nos vamos para el otro polo, sí, sí, soy muy generalista y, y doy un paneo como muy rápido, muy escueto del tema, tampoco va a estar bien, ¿no? O sea, tampoco para ir al otro polo porque o sea, yo asociaría el ser muy generalista con el no estudié tanto. Es cuando no estudiaste tanto eh, y decís más o menos lo que te acordás, ¿viste? Entonces ahí hay falta de precisión, que es lo que vos decías, yo quiero cambiar detalle por precisión. Eh, Cuento una experiencia que me contó un estudiante donde el profesor les dijo que si escribían, una experiencia real de ahora, que si escribía mucho, más de una carilla, era porque no sabía. Porque cuando uno sabe, en una carilla puede
volcar toda la información. Entonces se había sacado un 8 y le dividió la nota y le puso un 4. Obviamente que esto es completamente arbitrario, pero sacando lo arbitrario de la situación, lo que quiero marcar es, fíjense cómo es la mente de un docente, en este caso, en donde te dice esto, ¿no? Si vos en una canilla podés plasmar el tema, es porque lo entendiste, porque lo tenés conciso, concreto, claro. Si empezás con cositas y empezás a no entender cuáles son las prioridades y qué tema viene después de qué tema, eso no marca un alumno que estudió bien. Sí, a mí me ha pasado en un examen, yo escrito, me explayé por demás, o sea, escribí por demás de información. Y el docente me dijo, o sea, yo sé que entiendo que tu manera de estudiar fue uniendo todos los autores, pero así no, o sea, no en ese grado de detallismo. Me jugó en contra. Y ahí, pero sí, no, porque hay situaciones en las que uno puede plasmarlo en una carilla y hay situaciones en las que uno tiene una necesidad de explayarse más. Pero uno tiene que ser muy meticuloso y cauteloso en eso. Y ver cuándo conviene y cuándo no. Básicamente, si los detalles que uno pone responden a la pregunta. Sí. Si suman, como decíamos antes, suma o no suma. Si el detalle que yo pongo suma a la respuesta, lo pongo. Si yo estoy escribiendo por escribir y no es lo que me preguntaron, en realidad resta. Sí. Bueno, ¿querés agregar algo más? ¿Alguna dentro de esta casi licenciatura en comunicación que tenés hecha acá? Esta entrevistadora de lujo que tengo. ¿Querés hablar otro tema? Más que nada que el hecho de poder caminar y transitar y cerrar esa puerta de rendir esos exámenes. Se puede, no es imposible, y siempre con un buen mapa para poder caminarlo y transitarlo. Es lo nuevo que estoy descubriendo y es por lo nuevo que estoy transitando. Hasta ahora me viene dando buenos resultados. Sí, sin duda. Así que bueno, vamos por la última materia y después hacemos un vivo contándole a todos. Habemos licenciada en comunicación. Bueno, muy bien. Aprovecho para recordarles que el jueves de la semana que viene vamos a estar comenzando el seminario Método Atalanta, donde vamos a estar hablando de esto y de otras cosas más, así que los espero. Y hasta el próximo vivo, porque acá con Cora creo que hemos hecho un lindo equipo para poder ir abordando temas que a todos nos ocupan. Bueno, Cora, gracias. Que tengas un lindo fin de a vos. No hubo ninguna pregunta, por eso no interrumpí. Vi que algunos se conectaron, pero estoy a disposición para las preguntas que necesiten. Dale, muchísimas gracias, Vane. Muy buen fin de semana. Bueno, besos a vos y para todos. Chau.